Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes. Estamos en la Ciudad de México, estamos transmitiendo directamente a través de www.planeta 2013 y recuerden ustedes las transmisiones en nuestro estudio. Siempre los martes estamos en comentarios a las noticias y le corresponde evidentemente al gobierno federal a través de la toma de la presidencia y el juramento que realizó el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, y trataremos, ustedes saben muy bien, este programa todos los martes de 3 a 4 de la tarde, pues aquí estamos comentando estos elementos de lo que se ha dicho durante estos apenas 15 días de actividades del gobierno federal y verdaderamente es muy interesante. Iniciaremos algunos comentarios con lo siguiente: pacto federal y superdelegados. El arranque del gobierno del licenciado Andrés Manuel López Obrador, la reorganización de la administración pública federal, obliga a revisar la relación entre la federación y los estados. Evidentemente, este documento que estamos leyendo corresponde a la revista publicada todos los domingos del periódico Reforma, quien nos habla, Forma y Campo, y esto está publicado el 2 de diciembre de 2018, Federalismo a debate, Enrique Alfaro y Cuitláhuac García, la relación de los estados con la federación en tiempos del licenciado Andrés Manuel López Obrador. La creación de los superdelegados desató la polémica. Bueno, hay algunas diferencias, no entiendo por qué se les llaman los superdelegados, puesto que nada más van a tener la representación y van a tener interferencia en el gobierno de cada uno de los estados de la República, y se ha considerado pertinente en algunos de los casos, de acuerdo a lo que hemos leído en los últimos meses, sobre estos representantes del gobierno federal ante los gobernadores, será exclusivamente para dar el cometido de lo que han realizado cada uno de los gobernadores e informar al presidente constitucional de los Estados Unidos, Andrés Manuel López Obrador, pero esto ha desatado una serie de polémicas bastante fuertes. Desde que la anunció el hoy presidente Andrés Manuel López Obrador al inicio del proceso de transición, la figura de coordinadores estatales de programas y desarrollo, una estructura dirigida desde la oficina de la presidencia que sustituirá a las anteriores delegaciones del gobierno federal en los estados, provocó el rechazo de gobernadores y presidentes municipales. Ellos hablan de que se está perjudicando el pacto federal a través de la intromisión de ellos. Y nosotros sabemos que había también representantes del gobierno federal, y eran varios, en algunos casos de 8 a 10 o 5 de los representantes del gobierno federal, pues ahora solamente va a ser uno. No entiendo por qué los gobernadores y algunos presidentes municipales se molestan por ello, debido a que se ha desatado una serie de comentarios bastante serios, bastante fuertes y totalmente contradictorios, porque una de las versiones es que estos delegados pues evidentemente van a supervisar cuál va a ser, sin interferencia, supervisión sin interferencia de lo que está aconteciendo en la distribución de la economía. Nosotros sabemos que en los gobiernos anteriores y sexenales pues hemos visto cómo se han perdido algunos de los presupuestos que han llegado directamente a los gobernadores. Durante la aprobación de la reforma de ley de la Administración Pública Federal, en la que se establece el nuevo modelo de coordinación, los partidos de oposición relacharon la multiplicidad de funciones, la concentración de poder, el perfil político de los funcionarios y la discrecionalidad con la que se podrán operar los programas sociales. Es ahí donde está el problema de lo que estamos comentando, pero en los siguientes programas vamos a seguir hablando de ello cuando esté perfectamente definida la posición de cada uno de estos delegados. Al día siguiente de la aprobación de la reforma, en el Senado, el Partido Acción Nacional y el Partido Revolucionario Institucional anunciaron que presentarán un recurso de inconstitucionalidad en contra de esa figura, la que califican como super precandidatos. Bueno, pues hasta ahí este comentario para nosotros es muy importante, amigos, porque de esto ha resultado
toda una serie de problemas bastante fuertes a través de los comentarios que han estado realizando los diferentes partidos políticos, Partido Acción Nacional, Partido PRI, Partido Revolucionario Institucional, pero no solamente ellos, sino también otros partidos como el Partido Verde, y en algunos de los casos están a favor y otros en contra de este problema. Bueno, pues tenemos que el viernes 14 de diciembre el periódico El Sol de México hizo una serie de publicaciones muy importantes a través de la reunión que se tuvo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y más adelante comentaremos pues toda la problemática de confrontación que no solamente tiene el legislativo y el ejecutivo, sino vamos a ver lo que sucede. Nada para nadie ni por encima de la Constitución. El cara a cara no fue terso. El presidente Andrés Manuel López Obrador arribó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para presenciar el informe de labores de su titular, Luis María Aguilar, quien llamó a los poderes ejecutivo y legislativo a trabajar en armonía. Evidentemente, estos enfrentamientos que se están teniendo, pues están creando una serie de interrogantes ante el pueblo de México, porque en algunas ocasiones, me permito decirlo, no entendemos este hecho, a pesar de que sabemos que los tres poderes son los que determinan la función del Estado mexicano. Dice, ofrecen trabajar con armonía los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Nada por la fuerza, todo por la razón, Suprema Corte de Justicia de la Nación, y evidentemente toman algunos casos de lo que sucedió en la etapa presidencial durante la intervención francesa, y después ya en la toma de posesión, ya presidente definitivamente después de las elecciones, el presidente Benito Juárez, que ha dejado una serie de hechos y experiencias a través de la legislación en nuestro país. Escriben Jacob Sánchez y Manrique Gandaria en el periódico Sol de México, en la sección nacional. Luis María Aguilar aseguró que los juzgadores sirven al pueblo, nada por encima de la Constitución, acotó. El titular del Poder Judicial de la Federación, ministro Luis María Aguilar Morales, advirtió al presidente Andrés Manuel López Obrador que un juez sin independencia se convierte en un simple mandadero de alguien. Me permito decirle al magistrado que eso no es cierto. Las acusaciones que está recibiendo el licenciado Andrés Manuel López Obrador sobre estos elementos, de estas discusiones que se tienen a través de los jueces, los ministros que administran la legislación, se ha dicho que él está haciendo una serie de interferencias para poder determinar, como lo dice aquí el magistrado, que el mandadero de alguien miente, porque evidentemente el hecho de poner a los super representantes no concuerda con ello, porque lo único que van a hacer es lo mismo exactamente que hicieron los elementos en anterioridad, y esto se basa, y estamos viendo algunos elementos de la Constitución mexicana, de acuerdo a los productores que están manejando en estos momentos. Sí es importante que tomemos en cuenta la representatividad de la Constitución para que nosotros nos podemos dar cuenta de ello. 1857 o 1917, de acuerdo a las instituciones que fueron manejadas, y aquí tenemos la Constitución de 1917 que nos puede dar una pauta muy importante para ello. Dice, y le recordó a los juzgadores, al igual que al tabasqueño, se rigen por el ideario de Benito Juárez, que es lo que estábamos comentando. Nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Luego sentenció, nada ni nadie por encima de la Constitución. Pero yo quisiera agregar algo, porque tuve la oportunidad hace unos días de estar platicando con una persona constitucionalista, y el presidente Benito Juárez, cuando toma el poder y la intervención de los franceses, hay de hecho una normativa dejada por el presidente Benito Juárez. Todos aquellos miembros del gobierno solamente recibirán su paga de acuerdo a las posibilidades del Estado. Creo que este sería un elemento muy importante aplicárseles a todos aquellos que están protestando en toda la República Mexicana, estos magistrados. Sánchez Cordero aplaudió el discurso conciliador del ministro presidente Luis María Aguilar, quien ofreció trabajar en conjunto con el Ejecutivo. Y luego viene un artículo muy importante del mismo Jacob Sánchez y Manrique Gandaria, quien dice, poder contra poder.
5 de noviembre de 2018. Publican la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos. Los salarios se topan al del Ejecutivo, 108,000 pesos. Pero algunos magistrados reciben más de 600,000 pesos, comprobado de acuerdo a la nómina que se ha suscitado. El 10 de diciembre de 2018 se publica, inédito, más de 1,400 jueces y magistrados se manifestaron y dijeron que es falso que sus sueldos sean excesivos. 26 de noviembre de 2018, inconformes, la Comisión Nacional de Derechos Humanos promovió una acción de inconstitucionalidad para que la Suprema Corte analice su validez. 11 de diciembre de 2018, senadores de Morena acusan al ministro Alberto Pérez Dayán de poner en riesgo la economía de la República, ya que en estos momentos, de acuerdo a lo que vamos a mencionar en unos momentos más, va a ser precisamente la publicación del día de ayer sobre la economía. No, el domingo se publicó, de hecho, la entrega del próximo presupuesto y las normas que van a regir a partir de 2019. 5 de diciembre de 2018. Se suman un grupo de 55 senadores de oposición al enfrentamiento e impugnaron la aplicación de la norma. 11 de diciembre de 2018. Ministro Jorge Pardo Rebolledo pidió no caer en provocaciones. Es necesario apelar a la sabiduría judicial. Yo me atrevería a decir algo más. Yo me atrevería a decir que se debe consultar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, de acuerdo a la nueva normativa que está dando la Cámara de Diputados y el Senado, no solamente en la Ciudad de México, sino como capital de los Estados Unidos Mexicanos, sino la investigación que hagan la Cámara Baja en cada uno de los estados de la República, ya que son 19 las cámaras que están a favor de la nueva presidencia de México. Y vamos a seguir comentando esto porque los encuentros que se están dando bastante fuertes, y ahorita la discusión más importante es la nueva elección del presidente ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y recordemos que los ministros presidentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe de ser una gente preclara, un gran conocimiento de la legislación del país, porque en dado caso de que el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos falleciera, él sería el siguiente presidente, como aconteció con el presidente Benito Juárez en el momento de la muerte y separación del poder de aquel presidente que estuvo en el mando inmediatamente después de la terminación de la Guerra de Intervención Francesa. 10 integrantes forman el Pleno de la Corte con el retiro de José Ramón Cosío. 3 perfiles forman la terna que el Ejecutivo envió al Legislativo para la sustitución. Recuerden ustedes que todos los presidentes que han enviado normativas de este elemento a veces son aceptados, a veces son rechazados. En dado caso de que sea rechazada esta terna, el presidente tendrá que mandar otra terna, pero de hecho ya se ha hecho la reclamación con consulta de los partidos políticos, tanto de la Cámara Baja y la Cámara Alta. 17 de diciembre comparecerá en el Senado Loreta Ortiz, Celia Maya García y Juan Luis González Alcántara. Dice, sin firma, la oposición no aceptó que el acuerdo no tuviera las firmas del Partido de la Revolución Democrática, Partido Revolucionario Institucional, Partido Acción Nacional y Movimiento Ciudadano. Los argumentos que se dan: la lucha entre poderes abrió varios frentes. 1. Presidencia dice que se contradice el artículo 64 de la ley. 2. Los artículos cuestionados son el 127 y el 94 constitucional. 3. Andrés Manuel López Obrador pide mediación del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad. Ya por ahí aparecieron algunos artículos en los periódicos acerca de lo que dice el Instituto de Investigaciones Jurídicas. 4. López Obrador aseguró que en el conflicto que la Corte es juez y parte. 5. En este escenario iniciará el debate del paquete económico. 6. La Suprema Corte de Justicia de la Nación no tiene plazo perentorio para debatir la polémica ley. Pero aquí tenemos que ver algo muy importante, y sí quiero recordarlo, amigos, que ¿en qué año se hizo la reestructuración de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos?
En estos momentos se están haciendo los trabajos de investigación para saber en qué etapa de la presidencia del Partido Revolucionario Institucional se otorgó un elemento legislativo para que estos ministros tuvieran sobresueldos de acuerdo a la etapa de evolución. Algunos de ellos dicen que ese sobresueldo de 400,000 o 600,000 pesos tiene una función: evitar que sean contaminados con algunas dádivas que se les otorga a unos ministros. Bueno, pues pasamos a otro tema, amigos, y vamos a leer un poco aquello de lo que dice en El Sol de México la periodista Isabel Arvide, que siempre hacemos comentarios de ella. ¿Es contra López Obrador o ministros defienden la separación de poderes? Lo positivo es que tenemos la película sin cortes, que por primera vez en muchos sexenios vemos a los protagonistas decir lo que piensan y en actuar en consecuencia con sus dichos. Eso tiene que ser sano, no hay un primer mandatario inserto en temas protocolarios. Los ministros de la Suprema Corte están en defensa de su realidad, pero están en defensa de su realidad y sus acciones personales, pero no están en acción verdaderamente de la política de Estado del nuevo gobierno y sobre todo la protección de la economía del gobierno que está entrante. Y recordemos lo que en su momento dijo el presidente Benito Juárez: de acuerdo a las posibilidades de la economía del país, serán los sueldos de todos los ministros. Y pasamos al periódico Crónica. El periódico Crónica del 15 de diciembre, sábado 15 de diciembre, y dicen: presenta el presidente Andrés Manuel López Obrador plan rumbo a salud universal y gratuita. Anuncia López Obrador inversión de 115,000 millones de pesos en el sector, confirma que será federalizado. El secretario Jorge Alcocer presenta programas de 12 puntos en Yucatán. El Seguro Popular desaparecerá de manera paulatina. Los derechohabientes lo seguirán recibiendo hasta que entre en funciones el nuevo sistema gratuito. Evidentemente, la cuota que se pagaba, que fue una política de Vicente Fox y después de Calderón, pues, y después de Peña Nieto, que trató de estructurar el Instituto Mexicano del Seguro Social, el ISSSTE y Seguro Popular, para establecer una normativa de la medicina social en nuestro país. ¿Habrá acceso gratuito de medicinas más allá del cuadro básico actual? Critica el presidente la compra de medicamentos a precios inflados y su entrega fantasma. Esto es lo que nos ha dejado la estructura de el Consejo, la OCDE, Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, que fue impuesto a México, evidentemente para evitar los gastos excesivos a través de la medicina social, que fue estipulada precisamente en algunos de los primeros gobiernos del Partido Revolucionario Institucional. Y estas medicinas que ahora, cuando uno va a visitar la institución, el Seguro Social o el ISSSTE, dicen: venga dentro de 3 meses porque no hay medicinas. Esto es evidentemente uno de los graves problemas que tenemos en la medicina social, porque se ha desintegrado precisamente esa parte de la estructura. Yo quisiera no mencionar este elemento, pero me parece que es necesario dar a conocer lo que está sucediendo en la frontera Estados Unidos y México. Y dice lo siguiente: lamento de sobremanera la muerte de una niña de 7 años bajo la custodia de la patrulla fronteriza. La menor guatemalteca falleció por deshidratación. Bueno, eso es lo que nos dice la policía de frontera, el Border Patrol. La pequeña Jacqueline Amey y su padre cruzaron la frontera ilegalmente el 6 de diciembre pasado en Nuevo México y fueron detenidos según los agentes fronterizos. La pequeña no había comido ni bebido agua durante días y falleció. Eso es lo que dijeron los vigilantes de frontera, pero su padre ya comentó que la niña había comido y bebido agua todos los días. La pregunta es: ¿qué sucedió la niña cuando estaba en manos de la Border Patrol? ¿Qué sucedió con ella? Dice el periódico La Jornada del viernes 14 en la sección política: muere niña de 7 años en centro de detención de migrantes en Estados Unidos. Estaba con su padre y otros 163 indocumentados en Nuevo México. Este es un escrito por parte de la redacción del periódico La Jornada.
Una niña de 7 años murió de deshidratación y septicemia bajo la custodia de la patrulla fronteriza en un centro de detención en Nuevo México. Se informó este jueves. La pequeña, quien se encontraba detenida junto con su padre y un grupo de 163 migrantes sin papeles, falleció la semana pasada. ¿Qué es lo que pensamos aquellos que vimos estas noticias y que la leímos en los periódicos, la escuchamos en la radio, en los noticieros de televisión y los comentarios acerca de política internacional, y lo escuchamos en CNN, esta transmisora de Estados Unidos que evidentemente nos da una respuesta? ¿Qué fue lo que pensamos los que escuchamos estas noticias? Ya llegó el cuerpo de la niña a Guatemala. Considero pertinente que las autoridades guatemaltecas deben hacerle una necropsia a la niña para poder determinar de qué fue lo que falleció, y así los puntos serán aclarados en el momento propio. Otro de los elementos, regresemos al gobierno federal a través del licenciado Andrés Manuel López Obrador. En 2 años habrá nuevo sector de salud, promete Andrés Manuel López Obrador. López Obrador consideró que está en peores condiciones la atención en salud que la propia educación, escribe Gabriela Jiménez y Gabriel Chantomila. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que en 2 años rescatará el sistema de salud en el programa nacional que presenta hoy en Mérida, Yucatán, el cual también contempla la federalización de todas las instituciones públicas del sector. Aseguró que se firmará un convenio con el Sindicato de Trabajadores de la Secretaría de Salud para incorporar la planta laboral permanente a quienes por 20 años han sido contratados como eventuales. Bueno, este es un elemento positivo, pero creo, y me permito decirlo, señor presidente, que todo el sistema médico debe de ser becado a nivel internacional para ir a conocer a otras instituciones en el mundo los avances en la medicina social y los avances científicos que se tienen en la medicina. Lo estamos viendo a través de lo que acaba de pasar, y me salto este tema directamente para hablar lo que acaba de acontecer en Brasil durante la etapa de varios presidentes ahora en prisión y destituidos, y que ahora va a llegar a la presidencia Bolsonaro. Pues nos encontramos que han sido despedidos más de 4,000 médicos cubanos que han sido ya regresados a Cuba. Sobre todo la presidenta, que fue destituida en su momento, nos ha comentado que el pueblo de Brasil escogió el hecho de que a través del convenio con todavía en vida de del comandante Fidel Castro y de Raúl Castro, fueron llevados a Brasil estos médicos. Ahora, por alguna noticia que leímos allí en alguno de los periódicos, que lo comentaremos más adelante, pues parece que el licenciado Andrés Manuel López Obrador y quienes manejan la política del país quieren contratar a esos médicos que fueron destituidos en Brasil. Uno de los artículos de política pública que se publicaron en Crónica del Metro en la sección Salud dice: política pública. El artículo 4 constitucional se cumplirá cuando se garantice la protección sanitaria y la certeza en la calidad y calidez de los servicios. En el médico, su entorno y la ética profesional, el doctor Eduardo Meiney recuerda a sus colegas que el paciente debe estar en el centro de su quehacer diario. México solo sanará con un sistema de salud confiable, y estos temas los vamos a estar tratando permanentemente sobre los temas y los martes en comentarios de los proyectos del nuevo gobierno que tiene apenas 18 días de estar en el poder en México y que está presentando en estos momentos todos los proyectos que se han desarrollado en los últimos meses. Andrés Manuel López Obrador: desaparece el Seguro Popular, anuncia nuevo sistema de salud. Escriben Néstor Campos, Yucatán, y se publica en el periódico Crónica del Metro en la sección nacional. El Seguro Popular desaparecerá paulatinamente conforme avance un nuevo sistema de salud pública, universal y gratuita que garantice la atención y medicamentos de calidad, y medicamentos sobre todo para el servicio a la sociedad, porque no se puede hablar de un derecho humano si no se garantiza el derecho a la salud, a la vida, informó el presidente constitucional Andrés Manuel López Obrador.
Uno de los temas más importantes que se tienen está precisamente el hecho, el buen juez por su casa empieza. Reflexionan sobre la cuarta transformación propuesta por el licenciado Andrés Manuel López Obrador. La compañía parafernalia de teatro presentará la obra de cabaret político en su única función este domingo 16 de diciembre en el Teatro Bar del Vicio. Dice Ana Laura Ramírez, escritora y actriz de la obra: no porque haya llegado un gobierno que deseaba, voy a dejar de ser crítica. Escribe Estefaní Castañeda. Tras recibir la beca de creadores escénicas del FONCA en 2017, la actriz y escritora Laura Ramírez Ramos toma la decisión de trabajar bajo la dirección de Cecilia Sotres de la mano de la compañía Parafernalia Teatral. Y aquí está presentando esta estructura y esta puesta en escena para hablar del sistema de medicina social en México. Aplazan para el lunes la discusión del presupuesto federal de 2017 y esto fue precisamente el 15 de diciembre. Y ahí vemos las actitudes de lo que está sucediendo a través de ello, porque las discusiones, ya que este domingo pasado se presentó a nivel nacional el proyecto de presupuesto federal, pero voy a comentar lo que dice el periódico Crónica del Metro en la sección nacional del 15 de diciembre, escribe Eloísa Jiménez. En la Cámara Alta se puede definir en qué día se aprueben los recursos en los que contará el presidente Andrés Manuel López Obrador para echar a andar la cuarta transformación. Por falta de quórum en la Cámara de Diputados, donde Morena, el partido del presidente de México, tiene mayoría, se aplazó para el lunes la instalación de la sesión permanente de la Comisión de Hacienda, que debe analizar y discutir el presupuesto federal de 2019. Y aquí debo de comentar que precisamente el domingo 16 ya se hicieron las primeras publicaciones de este elemento sobre el presupuesto, que se le llama presupuesto austero, más equilibrio que crecimiento. Dice: criterios conservadores que se vaticina serán bien recibidos en los mercados. El gasto corriente va a ser de 5.800.000 millones. El costo del barril de petróleo va a ser de $55 de acuerdo al presupuesto de la Cámara Baja del Legislativo y luego aprobado por el Senado. El Producto Interno Bruto será del 2% en crecimiento hacia la economía mexicana. La inflación será de 3.4% de acuerdo al decremento que se vaya teniendo en base al ascenso del dólar. Tipo de cambio al dólar, bueno, está a estos momentos, hasta la toma de posesión del presidente Andrés Manuel López Obrador, de 20 pesos dólar. Meta, superávit primario, 1% del Producto Interno Bruto. Verdaderamente es interesante esta base de lo publicado en el periódico Crónica. Criterios conservadores que se vaticina serán bien recibidos por los mercados. Aumenta suministro de recursos a los programas prioritarios del presidente. Afectación presupuestal a salud, cultura y Semarnat. Compensa con alza de trabajo para impulsar becas a millones de jóvenes, escribe Alejandro Páez y Eloísa Domínguez. La partida presupuestal dice proyectos prioritarios. Tren Maya se le otorgarán 6,000 millones de pesos. No es cierto, son dólares. Caminos rurales y carreteras para Oaxaca y Veracruz, 2,900 millones. Reconstrucción de los sismos de 2017 y 2018, 8,000 millones, que ya lo comentaremos en su momento, con lo que la doctora Sheinbaum va a implementar también en su presupuesto y en la distribución económica del gobierno de la Ciudad de México. Pemex, la meta para alcanzar será de 2,400,000 millones de barriles diarios en 2024. Se lanza el programa Exploración, Explotación y Alianzas con Capital Privado. Verdaderamente, los 5,800,000 millones de pesos para cubrir todas las necesidades. El precio de la mezcla mexicana de petróleo de exportación se estima para esos momentos en $55. Y sobre todo la firma del secretario de Economía. Novedades: los programas presidenciales fueron cubiertos con asignaciones importantes, destaca la Secretaría del Trabajo a cargo de las llamadas becas NINIS,
que abandonan la marginalidad presupuestaria y crece 932%. La previsión del próximo año tendrá un desempeño económico supuestamente mediocre, de acuerdo a la publicación de Eloísa Domínguez en el periódico Crónica del Metro. Lo sube y baja en la repartición de recursos, la muestra de cada uno de ellos, que evidentemente lo comentaremos un poco más adelante en los siguientes programas. Un entorno internacional desfavorable complicará el crecimiento para 2019. Los criterios generales para la política económica nacional no prevén un camino sin escollo en el primer año del sexenio, escribe Eloísa Domínguez. El entorno económico es calificado como desfavorable. El crecimiento de la economía mexicana disminuirá su tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto. Esto no será alineado con la gran expectativa de la ciudadanía, que en forma constante desde la elección se muestra confiada en que su economía mejorará durante 2019. Bueno, lo tenemos que ver, porque no se pueden hacer predicciones sin haber visto el proceso de evolución de los proyectos del gobierno federal a través del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y también en Crónica del Metro del lunes 17, el presupuesto castiga ciencia y tecnología. El proyecto para 2019 quita 430 millones a la Universidad Nacional Autónoma de México, al CONACYT 2.487 millones, Cinvestav 156 millones. Incumple el presidente su compromiso de mantener el mismo presupuesto más la inflación. El recorte afecta a 38 universidades, institutos y centros dedicados a esas áreas. El Instituto Nacional de Antropología e INACIPE también recibirán menos. Aquí tenemos que mencionar algo muy importante. Las reestructuraciones las hacen todos los gobiernos en base a la economía, todos absolutamente. Siempre cada año cuando entra la actividad del manejo de lo que es el presupuesto para el gobierno federal, siempre hay disminución económica a ciertos renglones que se parece que se les va a perjudicar. México, lejos de la independencia energética, dice el investigador de la Universidad Autónoma de México. El país podría lograr la autosuficiencia en la producción de gasolina, pero no en la de gas natural y la generación de electricidad. Tendrá un limitante que son las sequías, advierte Domínguez Vergara. Este es un elemento muy importante, amigos, porque lo estamos ya entrando a la sección de economía dentro del mismo gobierno, del gobierno federal, a través del manejo del presupuesto que se ha entregado apenas hace menos de 48 horas. Violan ley de alcaldías, trabajan presupuestos sin luz verde de concejales. En Tlalpan, los concejales no cuentan con un espacio de trabajo, pese a ello han podido tener acceso al presupuesto vía WhatsApp, escribe Eloísa Domínguez. Aunque en la Constitución de la Ciudad de México, aprobada el año pasado, desapareció la figura del delegado para dar paso a una nueva configuración de administración territorial y se determinó que las delegaciones serán renombradas como alcaldías a cargo de un alcalde y un cuerpo al menos de 10 concejales, en el artículo 16 de la Carta de Derechos, cuyas responsabilidades son avalar el proyecto del gobierno de alcalde, vigilar y supervisar el trabajo con la alcaldía, revisar los proyectos de obras, presupuestos y usos de suelo, principalmente en las alcaldías como Tlalpan, Milpalta y Venustiano Carranza, donde se han recogido testimonios de los concejales. El alcalde o alcaldesa aún continúan operando bajo el antiguo cargo de delegado, dejando fuera el contrapeso que representa el cuerpo de concejales que deben impedir a los titulares la toma de decisiones de manera unilateral. Bueno, eso es lo que había pasado, pero ahora evidentemente ya el pueblo de México, en base a lo que conoce, se están dando nuevas determinaciones. El periódico La Jornada del domingo 16 de septiembre dice: prevé disponer 5.200.000 millones, el 5% menos de lo recaudado en 2018. Propone la Secretaría de Hacienda paquete económico prudente para 2019, compatibles fundamentos macro y austeridad republicana, indica.
Ofrece disciplina fiscal y superávit primario mayor al generado este año. Los ahorros administrativos para financiar la política social. Incluye 50,000 millones para levantar la refinería de Dos Bocas. Al comenzar el sexenio, el paquete económico llamado prudente va a mantener fundamentos macros compatibles con la austeridad republicana, indica la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Incluye el compromiso de mayor superávit primario. Esos 5,814,000 millones de pesos, la propuesta de gasto, reorientación política social. Escriben Roberto Garduño, Roberto González, Amador y Enrique Méndez en el periódico La Jornada, en la sección política. Sobre todo, el presidente Andrés Manuel López Obrador propuso a la Cámara de Diputados ese presupuesto que va a determinar que tendrá como características la reducción del gasto administrativo para reorientarlo a la política social y financiar los principales programas de la nueva estructura del gobierno. Y ahora vamos a presentarles a ustedes algunos comentarios muy interesantes que han salido en el periódico Sol de México de ayer, lunes 17 de diciembre de 2018. Y dice su titular: Paul Singer ronda los bonos del nuevo Aeropuerto Internacional de México. Y dice en el colofón: buitres al acecho, escribe Mario Alavés. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público exige a representantes de bonistas se identifiquen y se aferra a su última oferta. Nacional de México. Paul Singer en la ronda. Expertos señalan que ya tienen 15%. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público pide revelar identidad de tenedores y advierte que no cambiará su última oferta de recompra. Evidentemente, este hecho de la recompra nos tiene que decir que, de acuerdo a lo que está sucediendo, recuerden ustedes que hay un peligro de demanda por la suspensión del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. 1,800 millones de dólares en bonos propone recobrar el gobierno mexicano a los tenedores cuya identidad desconoce. Negocios. La fortuna personal de Singer se calcula en 3,200 millones de dólares y ocupa el lugar 251 en el ranking de multimillonarios de Forbes. Y ahora pasamos al Tren Maya. Andrés Manuel López Obrador y etnias piden permiso a la Madre Tierra para el Tren Maya. Realizan rituales simultáneos en zonas arqueológicas de los 5 estados donde pasará el tren. En Palenque vacían comida y aguardiente en un hoyo entre plegarias e incienso, escribe Néstor Campos en Yucatán. Esto no es un capricho, es una imposición, ni una imposición, y porque de acá, del sureste, sea el presidente de México, es sobre todo un acto de justicia porque ha sido la región del país más abandonada en los últimos 70 años y ya le llegó su hora para que sobreviva el sureste. Las empresas tendrán un estímulo por cada kilómetro que construyan, tendrán una subvención, un apoyo por parte del gobierno, así nos va a alcanzar el presupuesto público. Bueno, en un principio los primeros que se estaban oponiendo fueron los empresarios, porque a ellos les tocaba parte de la repartición del impuesto que pagan todos los turistas al entrar a México. El tren será turístico durante el día y de carga por las noches, lo que ayudará a su financiamiento, como ocurre en el 90% de los casos en el mundo en proyectos de este tipo, asegura Rogelio Jiménez, titular del Fondo Nacional de Fomento al Turismo. Otro de los elementos que se han estado tocando, y lo vamos a ver con profundidad, es el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México y la construcción en Santa Lucía. Andrés Manuel López Obrador y sus colaboradores, durante su visita al aeropuerto militar de Santa Lucía, donde presentó su plan maestro para convertirlo en un aeropuerto civil, hace ya algunos meses, sobre todo en donde pues vemos que se tiene que cuidar la imagen de los turistas, sobre todo en las zonas donde hay una fuerza muy importante del turismo nacional. Otro de los elementos que se ven en algunas protestas, dicen los testimonios: yo tengo 8 años aquí con mi familia y con el aeropuerto que ampliarán
Otros compañeros del batallón de ingenieros de combate seremos trasladados, ya nos dijeron, se verán destruidos pues algunos puntos de la zona militar en Santa Lucía y en otras se va a ajustar. La recompra de bonos busca reducir deuda de $1,000 millones. Secretaría de Hacienda y Crédito Público informa que reconsiderará otras alternativas en caso de que no sea exitosa la zona de terminar la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México en Texcoco. El Tren Maya requiere de inversión privada. El gobierno no le alcanzará, de acuerdo a lo que dice el periodista Gabriela Jiménez. Se considerará y otorgará subvenciones a la empresa que acepte participar en las primeras licitaciones. Necesitamos hacer una mezcla de recursos, dice el presidente constitucional. Palenque, Chiapas. El presidente de la República, Andrés Manuel, convocó a los empresarios a sumarse al proyecto Tren Maya por medio de las asociaciones público-privadas para financiar lo que será una de las obras asignadas en su sexenio. Y Andrés Manuel pide la ayuda a la iniciativa privada. Esperemos que no se la niegue porque se han tenido controversias con el Consejo Coordinador Empresarial. Les promete estímulos por cada kilómetro en el que esté bien construido. Escriben Alejandro Lelo de Larrea y Víctor Esquivel. Palenque, Chiapas. Tras reconocer que los 6,000 millones de pesos iniciales no alcanzarán, el presidente Andrés Manuel López Obrador convocó a los empresarios a participar en la construcción del Tren Maya. Las ceremonias que presidieron en diferentes lugares para pedirle el permiso a la Madre Tierra para reconstruir el tren que va a llevar en esos más de 900 kilómetros para llevarlos a las zonas arqueológicas, evidentemente se está dando el buen paso de sacralizar cada uno de los lugares, de acuerdo a lo que nos dice el reportaje del diario Basta, del cual estamos comentando. Y pasamos al siguiente. Encuesta del Banco de México prevé en difícil panorama en lo económico, escribe Mario Alavés. Para el primer año de gobierno las variables económicas no son favorables. El panorama económico para México del gobierno de Andrés Manuel López Obrador no se ve nada alentador, de acuerdo con los especialistas consultados por el Banco de México. Anticipan la caída de la economía para 2019. Dice, ven problemas en ingresos, escribe Mario Alavés. Especialistas estiman que el futuro tendremos un dólar más caro y menos inversión extranjera al primer año del sexenio de Andrés Manuel López Obrador. El primer año del gobierno tendrá una caída del 10.7% de la inversión extranjera directa en relación con el cierre de 2018, un dólar más caro y un crecimiento económico que apenas llega al 1.8%. Otro de los elementos que se han estado tocando, y quiero mencionarlo, es el debate que se dio en donde el sector salud habló sobre la muerte asistida. Este es uno de los elementos que México está entrando con una gran profundidad y sobre todo como está pasando ahora en el mundo entero, sobre todo por esta muerte asistida. Al firmar el acuerdo para dar acceso gratuito a medicamentos, señaló, ¿por qué no implementar algo para el bien morir? En Mérida, Yucatán, el presidente Andrés Manuel López Obrador abre la puerta para llevar a la práctica la muerte asistida en el sistema de salud mexicano como parte de las acciones que mejorarán la atención médica y no se ha discutido hasta ahora. Otros elementos dentro de los sistemas anticorrupción, pues tenemos precisamente la indagatoria de la Secretaría de la Función Pública sobre Odebrecht, escribe Berta Becerra en el periódico El Sol de México. La Secretaría de la Función Pública, Irma Heréndira Sandoval Ballesteros, anunció que en el relanzamiento de la dependencia que instaurará una nueva etiqueta de trabajo en el servicio público con un nuevo equilibrio de poderes de la administración pública, lo cual busca auspiciar honestidad, eficacia, profesionalización y transferencia en la salud pública. En el desarrollo agrario,
nos encontramos con que en el periódico Sol de México dice: disuelven Zagarpa y crean la SADER. Escribe Mario Luis Ramos Rocha en el Sol de México del Centro. El superdelegado en Aguascalientes afirmó que se concluirá la mudanza de INEGI a la entidad. Aguascalientes, el gobierno de la República prepara la desaparición de Zagarpa para dar lugar a la creación de una nueva dependencia encargada del desarrollo al campo mexicano. Vamos a una breve identificación de canal, amigos. Estamos en tertulia vespertina y bueno, pues vamos a una identificación de canal y regresamos con el último módulo. Pues aquí estamos, amigos, regresamos a este último módulo de tertulia vespertina. No, comentarios a las noticias. Estamos confundiendo los viernes, amigos. Parece que ya las festividades de fin de año y navideños pues ya nos están retrotrayendo en estos aspectos. Pero bueno, regresamos a comentarios de las noticias. Recuerden ustedes, todos los martes estamos hablando de la estructura de los proyectos del licenciado Andrés Manuel López Obrador a través de estos comentarios que hacemos en lo publicado en los periódicos de circulación nacional durante toda la semana. Y bueno, verdaderamente estamos viendo los nuevos proyectos del gobierno federal a través para la funcionalidad de los próximos 6 años, en donde estamos viendo la vertiente de la economía muy importante que se va a desarrollar en México. Evidentemente hay algunas inquietudes a través de los partidos políticos y escuchamos hoy a través de las informaciones de noticieros, tanto en la radio y la televisión, donde el presidente Andrés Manuel López Obrador dice que va a aceptar todos los comentarios, todas las manifestaciones que se están realizando, porque algunas personas no lo creen, como tuvimos la oportunidad en la mañana de escuchar en el Senado, en la Cámara Baja, también en la Cámara de Diputados, pues algunos de los comentarios por la nueva legislación que corresponde a la Secretaría de Seguridad Pública en toda la República Mexicana, y en algunos casos los mismos diputados y senadores comentaron de que parecía que era una amenaza, que si no se aceptaba el mando único, pues se iba a regresar a los cuarteles, al ejército mexicano. Pero evidentemente pues tenemos que ir con el progreso de la estructura jurídica que se está teniendo con el nuevo gobierno a través de estas normas que están cambiando toda la estructura para entrar en la cuarta reforma, en la cuarta república, de lo propuesto en el proyecto de Nación 2018-2024 del presidente Andrés Manuel López Obrador, y con su partido que tiene una manifestación de mayor apoyo por parte del pueblo mexicano, aunque ya hay algunos que dicen que los 30 millones de votos o los 35 millones de votos que obtuvo Andrés Manuel López Obrador, pues hay que contrastarlos con los otros 35-40 millones de votos que votaron en contra de él. Pero yo no considero que votaron en contra de él, sino fueron las manifestaciones acerca de los partidos políticos como el PRI, como el Partido Acción Nacional, el Partido Verde, y pues fue la respuesta de algunos de ellos, pero ya sabemos cuál fue la votación para el PRI y el Partido Acción Nacional. Y vamos pues al periódico La Razón, y dice: anuncian federalización, gobierno absorbe control total del sistema de salud en 8 estados, que ya lo comentamos hace unos minutos. Sustituye el seguro popular por atención gratuita a quienes carecen de seguridad social, ofrece acceso a médicos sin importar el costo. Bueno, esperemos que esto sea una gran realidad, porque lo tuvimos totalmente opuesto en los gobiernos anteriores, de que, y ya habíamos comentado hace unos minutos, la carencia de medicina en algunas instituciones. Venga dentro de 3 meses, ¿quiere usted rayos X? Pues venga dentro de 4 meses para ver si le podemos sacar la placa. En la sección informativa, el proceso concluirá en 2 años, dice López Obrador. El gobierno federaliza sistemas de salud y elimina el seguro popular. El presidente precisa que el nuevo plan arrancará en 8 entidades, cada 6 meses se integrarán otras. La cobertura incluye atención médica y medicamentos. Instituto Mexicano del Seguro Social, listo para participar en el programa. El director del Instituto Mexicano del Seguro Social
El ex panista Germán Martínez afirmó que se encuentran listos para participar en el programa prioritario del presidente Andrés Manuel López Obrador para la federalización del sistema de salud. Otro de los elementos, ahora vamos a la política internacional del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, donde dice: Ebrard descarta abordar el asunto con Trump, muro fronterizo no es tema de gobierno. Canciller enfatiza que su tarea es contribuir a los acuerdos en relaciones bilaterales, destaca la atención a 5,000 migrantes centroamericanos en Tijuana. Evidentemente se quedó un paquete muy fuerte al actual gobierno y que el canciller Marcelo Ebrard pues está tratando de resolverlo con una política de acercamiento con el presidente Donald Trump, y no solamente con él, sino con los presidentes centro y sudamericanos. Las acciones del canciller plantea directrices de política exterior, enfrentar los retos globales en materia de migración geopolítica y de intercambio comercial. Esto ya lo vimos en la participación que tuvo el canciller Marcelo Ebrard en una reunión sobre migración en la que estuvo presente hace una semana. Pacto para una migración ordenada, segura y regular es una prioridad. Impulsar un acuerdo de inversión y desarrollo en los países del Triángulo Norte. Identificar puntos de acuerdo con Estados Unidos e impulsar el diálogo. Trabajar en una sola dirección en Latinoamérica. Escribe Kevin Ruiz de el periódico La Razón en la sección informativa. De hecho, estamos entrando a algunos de los temas correspondientes a política internacional, en donde nos habla precisamente de algunas de las políticas al exterior que nos están dejando el gobierno pasado. Pero vamos a la propuesta de la legislación para el Distrito Federal y vamos a entrar a uno de los temas de la Ciudad de México. Defiende su propuesta de ley. No se pretende despojar a los pueblos originarios de sus panteones. Bueno, eso es lo que está sucediendo en algunos lugares, porque lo que están haciendo es desaparecer los panteones para erigir unidades administrativas para habitación a la sociedad. Se conservará la responsabilidad de la administración de estos recintos a los pueblos. Hermann Bellinghausen escribe: en relación a la iniciativa de ley de servicios públicos de cementerios, panteones y servicios funerarios y crematorios de la Ciudad de México, impugnada esta semana en la Unión Autónoma de Pueblos y Barrios Originados, el diputado local Víctor Hugo Lobo, promotor de la iniciativa, hizo llegar a la jornada varias consideraciones para respaldar el planteamiento. Se escribe esto en el periódico La Jornada, en la sección de Sociedad. Crea la doctora Sheinbaum Pardo Consejo de Género para atender la violencia contra las mujeres en la Ciudad de México. La mandataria capitalina señaló que las unidades de igualdad sustantivas que trabajaban en la anterior administración no generaron ningún cambio. La procuradora capitalina comentó que se dará atención puntual a los casos de feminicidios. Otro de los elementos que pasa en la Ciudad de México, entrando al tema de la administración de la Ciudad de México: en peligro inminente 162 inmuebles en Iztapalapa, Las Grietas, escribe Israel Zamarrón en el periódico El Sol de México. Investigadores pidieron al gobierno reubicar las familias sin costo. Casas partidas por la mitad, muros rotos, pisos levantados, construcciones apuntaladas, estructuras ladeadas. Así viven miles de personas en la alcaldía de Iztapalapa, por lo que los investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad Autónoma de la Ciudad de México pidieron al gobierno de la Ciudad de México considerar una reubicación solidaria de los afectados, es decir, sin costo para los afectados. La mandataria del distrito de la Ciudad de México se quejó de las fotomultas que no cumplieron la función de disminuir accidentes. 80 radares serán reinstalados e instalados en escuelas para recordar a los conductores que deben de tener precaución en la zona. 50 millones de pesos es el presupuesto destinado a que se le dará la adecuación para mejorar cruceros peligrosos. 46% del dinero captado por las fotomultas era para la
empresa que las operó. Bueno, evidentemente en el tiempo que estuvo funcionando, pues a los que estuvieron administrando ello, pues los hicieron millonarios, porque a veces aparecían hasta fotomultas que no correspondían, sino en un momento determinado que pasaba el automóvil, pues lo fotografiaban sin haberse pasado el alto correspondiente. Habrá transformaciones en los cruces, están entre Insurgentes y Eje 1 Norte, Reforma y Juárez, Sonora y Chapultepec, Periférico Oriente y San Lorenzo, otros. Y se han hecho estudios muy interesantes. Aquí se publica en el periódico Sol de México un plano con las 35 intersecciones donde hay mayores problemas de recirculación en el Distrito Federal y sobre todo las zonas donde han existido muchos accidentes en las vialidades de cruce. La mandataria dijo que no se removerá el contrato, que no se renovará el contrato de las fotomultas. Fallas en el metro por segundo día consecutivo. En el plan maestro se reconoce la compra de materiales no es oportuna ni en cantidades suficientes, lo que refleja en la baja calidad de las rehabilitaciones de los trenes. Las cosas en el metro no mejoran, las fallas se han vuelto más cotidianas que por segundo día consecutivo el sistema de transporte colectivo vivió una jornada caótica, ya que hace unos días se registraron fallas en la línea 1, 3, 7 y 9. Otro de los elementos después de los terremotos de 2017 y 2018, ustedes perdonarán, estaba yo pensando en el siglo pasado, pero el presupuesto para la reconstrucción darán 7,000 millones de pesos para damnificados, es lo que dice el Sol de México. En otros hemos leído 8,000 millones, que lo vamos a comentar en su momento. Escribe Manuel Cosme. Solo se ayudará a las viviendas que tengan hasta 65 metros de construcción, señaló la jefa de gobierno. El costo inicial de los trabajos de reconstrucción de la Ciudad de México tras el sismo del 19 de septiembre de 2017 ascenderá a 7,000 millones de pesos aproximadamente y se prolongarán hasta 2020, estimó ayer la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. Y entramos al tema de la crónica del metro, que nos dice: anuncian reubicación de cámaras y radares de fotocívicas, le llaman ahora fotocívicas, pero eran las fotomultas. Se anunció el rediseño de las 35 intersecciones más peligrosas que hay en la Ciudad de México, esto con el fin de disminuir accidentes fatales en los cruces viales más inseguros. Uno de los elementos más importantes es lo que pasa en la Ciudad de México, que es: se invertirán 1,000 millones de pesos cada año en el suelo de conservación de la Ciudad de México, escribe Celia Nava en el Sol de México. El objetivo será terminar con la burocracia de repartición de los recursos destinados al sector agrario en la Ciudad de México. Todavía hay zonas muy importantes como Xochimilco y Tláhuac y algunas otras donde se hacen siembras para el sistema alimentario de la Ciudad de México. Ya conocemos Xochimilco. No se puede planear sin acuerdo con los propietarios de las tierras, dice Claudia Sheinbaum. Los dueños de los bosques estamos siendo marginados y amenazados. Quisiéramos saber qué vamos a hacer para trabajar con usted, le dijeron a la doctora Sheinbaum. Retumbó la voz de un agricultor en el centro antiguo del Palacio del Ayuntamiento después de que Claudia Sheinbaum Pardo anunció su proyecto para cuidar el suelo de conservación, que es lo que va a permitir que se filtre el agua de los alrededores de la Ciudad de México, como la zona del Ajusco, que son los que protegen y realimentan con el agua para que los edificios no se vayan fisurando de acuerdo al hundimiento que tiene la Ciudad de México. Hablando de eso precisamente, ignoran autoridades a colonos de Tláhuac que demandan agua. Josefina Quintero Morales y Rocío González Alvarado escriben el artículo. Vecinos de varias colonias de Tláhuac denunciaron que tienen más de 5 días sin agua y a pesar de que han solicitado el apoyo de las autoridades y el suministro medio de pipas, no han tenido respuesta. En Coatzacoalcos, vamos a los estados, dice: integran grupo de autodefensa en Tecpan. Se publica en La Jornada, el periódico La Jornada, Irinet Gómez y Zaida Chinas, corresponsales, La Jornada Veracruz, Coatzacoalcos. Este año 49 secuestros.
Coatzacoalcos clama por paz y seguridad pública. Los asesinatos se han disparado el 50%. Queremos creer en el plan federal. Habitantes de Coatzacoalcos, del sur de Veracruz, se manifestaron este jueves para exigir a las autoridades los 3 niveles de gobierno combatir los delitos de alto impacto, entre ellos los secuestros y la extorsión. En Nayarit, hablando de los estados, Maximino Cruz de la Cruz, en Nayarit, abogado huillárica, rinde protesta como ombudsman. Se revisarán juicios a indígenas, que ahora es una de las campañas más importantes que se está realizando con los delegados en cada uno de los estados en la protección a los grupos indígenas. Escribe Miriam Navarro, corresponsal en Tepic, Nayarit. En una decisión histórica del Congreso local, el huillárica Maximino Cruz de la Cruz fue nombrado presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos para los próximos 5 años. Muñoz de la Cruz, reconocido líder indígena de 39 años de edad, es oriundo del municipio serrano del Nayar, el más pobre del estado y una de las primeras 5 necesidades del país. El nuevo ombudsman, quien rindió protesta este jueves ante el pleno del Congreso local, que le eligió por mayoría, es un reconocido defensor de los derechos indígenas y ha luchado contra la discriminación que padecen coras y huicholes. Bueno, pues una felicitación, porque ahora sí vamos a ver todos aquellos grupos indígenas que están encarcelados. También en el Distrito Federal, la doctora Sheinbaum está nombrando representantes indígenas, abogados indígenas, para que defiendan a sus connaturales, que están muchos de ellos en prisión, tanto en la Ciudad de México como en algunos estados. Exgobernadores, los privilegios de exgobernadores tienen escolta a costa del erario. Algunos además gozan de pensión, chofer, ayudantes y hasta secretarias. Dice la editorial de la Organización de Expendedores Metropolitanos: protección personal, pensión, chofer, ayudante y hasta secretaria son algunos de los beneficios de los que gozan exmandatarios que son pagados con recursos de los estados, situación que en el Estado de México ya buscan eliminar. El grupo parlamentario de Morena en la entidad mexiquense se propuso terminar con todos los apoyos y privilegios que reciben los exgobernadores. La diputada Azucena Cisneros, presidente de la directiva de la legislatura local, planteó la iniciativa y explicó que los apoyos que se entregan son insostenibles para un estado en emergencia, por lo cual propuso derogar los decretos que autorizan darles ese personal. Tiene pista de hielo. Inauguran en Nezahualcóyotl la pista invernal, incluye hasta un circo. Nezahualcóyotl, México, por 3er año consecutivo, para brindar a las familias de Nezahualcóyotl y sus alrededores actividades lúdicas y recreativas. Durante esta temporada decembrina se inauguró el Parque Invernal Divertineza, espacio que ofrece de manera gratuita a sus visitantes un momento de pista de hielo y sobre todo espectáculos y atracciones, escribe Gerardo Campos en El Sol de México. La oposición critica el paquete económico. El Partido Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática ven que la distribución del erario golpea diversos temas sensibles sin apoyos. Los partidos Acción Nacional y Partido de la Revolución Democrática descalificaron los planes presupuestales y estimaciones de crecimiento que propone el presidente Andrés Manuel López Obrador para el próximo año, calificándolos como pobres e inadmisibles y cayendo en el error de hacer un proyecto recesivo para la economía del país, escribe Rafael Ramírez en El Sol de México. Y aquí voy a leer algo muy interesante, amigos, ya para cerrar nuestro programa el día de hoy, donde dice lo siguiente. Hace rato estábamos hablando de los juzgadores, de los ministros, de lo que ganan, y dice el siguiente Armando Cobian, de Noticias del Sol de la Laguna en Torreón. Escuchen cómo ya se inició el cambio de estructura de estos personajes. Fue despedido el personal de 5 juzgados civiles de la capital de Coahuila. Hacen limpia de juzgados en Torreón.
Torreón, Coahuila. El día de ayer los 5 jueces responsables de los juzgados civiles de Torreón fueron separados de sus cargos junto al personal de apoyo que laboraba con ellos. Los impartidores de justicia fueron citados con carácter urgente a la Sala Auxiliar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, donde se les notificó en forma oficial su separación del cargo, al igual que sus secretarios, escribientes, secretarios de acuerdo y actuarios. El proceso de limpia fue un acuerdo logrado por el Consejo de la Judicatura luego de una reunión realizada el jueves por la tarde, en la cual se determinó esta acción para transparentar el manejo de los expedientes de los juzgados. Apenas a principios de noviembre, el Poder Judicial castigó a 117 jueces por irregulares cometidas. Bueno, amigos, aquí está ya el proceso de limpia que está proponiendo, desde luego, el presidente Andrés Manuel López Obrador en lo que sucede. Y para terminar, Marta Erika asume fuera de Congreso como gobernadora. Ofrece diálogo pero sin chantajes. La panista fue arropada por 5 mandatarios estatales de su partido. La dirigencia albiazul asegura que con ella la entidad tendrá mejores resultados que antecesores. La gobernadora festeja con Marco Cortés, dirigente del Partido Acción Nacional, la toma de posesión. Marta Erika Alonso, gobernadora de Puebla: estoy abierta al diálogo y a la colaboración que construye con respeto y propuestas, no con ofensas, descalificaciones y mucho menos con chantajes. Bajo esas premisas, desde este momento extiendo mi mano para construir soluciones. ¿Qué dice Marco Cortés, dirigente nacional del Partido Acción Nacional? Tendrá la sensibilidad para castigar a los que piensan como ella, a los que no votaron por ella, y buscar conciliar con todas las partes, porque hoy lo que se requiere en este estado es un reencuentro entre los ciudadanos. Amigos, un servidor de ustedes, Carlos Jiménez Hidalgo, les da las gracias por haberme permitido llegar el día de hoy hasta ustedes con los comentarios de lo publicado en los periódicos de circulación nacional, y gracias a mi productora que estuvo lista para ponernos imágenes de acuerdo a lo que íbamos comentando. Solamente les puedo decir buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Nos vemos el próximo viernes de 4 a 5 de la tarde en Tertulia Vespertina Nocturna. Gracias, amigos, hasta la próxima.